El mundo está desilusionado una vez más. En muchas de nuestras ciudades encontramos ruinas urbanas, mudos testigos de esas promesas de un futuro mejor. Palacios, casonas, iglesias y estaciones sobreviven como vestigios de un progreso que no nos alcanzó. Justo en el centro de Ciudad Victoria, Tamaulipas, entre avenidas transitadas, casas y edificios, se encuentra un fantasma urbano, una estación de tren en apariencia abandonada que sobrevive gracias a la lucha de las comunidades que nacieron de ella. Pues nos encontramos en un espacio donde operó la estación del ferrocarril del Golfo, aquí en Ciudad Victoria, como capital de Tamaulipas, y que era el tránsito del ferrocarril. Es un aspecto histórico que data de 1890, desde octubre. Hubo prácticamente dos inauguraciones, por llamarlo así. La primera se desarrolló a principios de octubre de 1890 y fue nada más, digamos, el tránsito de la locomotora Don Patricio, que llegó procedente de Linares y llega nada más hasta aquí a Ciudad Victoria porque todavía el tramo entre Victoria y Tampico no estaba concluido. Al paso del tiempo, pues esta estación, que donde acabamos de estar, ese espacio, hay un incendio muy fuerte que se da, y entonces ya llega un arquitecto, un contratista, ingeniero inglés que se llamaba Price. Lo contratan la compañía de Monterrey para que edifique, para que construya esta estación del ferrocarril. Ya que ya tiene complementos más importantes, ¿verdad? Como construcción, ya está, digamos, levantada con sillar, piedra, es de dos plantas, ¿verdad? Con todos los accesorios, edificios propios de una estación a la altura de una capital como era Ciudad Victoria. Este punto, como centro ferrocarrilero, como punto en el trayecto intermedio entre Monterrey y Tampico, el ferrocarril que por aquí se circulaba, bueno, sigue circulando ahora de carga, pero en ese tiempo como un tren de pasajeros, llegó a ser muy importante y su significado social es trascendente porque aquí tuvo en el Porfiriato, al constituirse la estación, pues una manifestación de, digamos, de progreso, ¿no? Era como el arribo de la modernidad a la ciudad, el arribo del tren. Bueno, hasta el propio Emilio Portes Gil, mucho tiempo después, ya grande, llegó a decir que él nació el día 3 de octubre de 1890, precisamente el día que por primera vez llegó el ferrocarril a Ciudad Victoria. Esto te da la idea que él quería colgarse del mito del progreso, del mito del ferrocarril, y creando también sus propios mitos, porque ni él nació ese día, ni el ferrocarril llegó ese día, sino al día siguiente. Se generó también un barrio en el cual llegaban muchos trabajadores del riel, trabajadores del ferrocarril de diferentes partes de la República, y aquí tenían a sus familias, entonces eran asignados por parte de las empresas, y no solamente era el contexto del ferrocarril, ¿verdad? De los carroteros, de los maquinistas, también había mecánicos, también había gente de mantenimiento, también había personal administrativo en los ferrocarriles, y eso generó un barrio muy interesante, muy también marginado del resto de la ciudad, que también era a veces un foco de conflictos, ¿verdad? Porque no había muchos bares, cantinas, también había, digamos, casas de asignación, algunos prostíbulos en este sector, y eso desde luego originaba, según yo tengo documentado, muchos conflictos de carácter social, pleitos,
era un barrio difícil, pues, dentro de su contexto, ¿no? La ciudad pues cambió su estructura, su mentalidad, incluso se fue generando una nueva mentalidad cultural, social, ¿verdad? En su desarrollo. Ya hubo mucho forasteros, se empezó a promover el turismo en la capital, llegaron a Victoria también aspectos que tenían que ver con el entretenimiento, que tenían que ver con la diversión, compañías de circo que se trasladaban en ferrocarril. Claro, muchas lo hacían todavía por tierra, ¿no? Pero básicamente los recorridos, las caravanas que se realizaban, las giras artísticas, pues beneficiaron mucho también el desarrollo cultural con músicos, con ilusionistas, con adivinos que llegaban y actuaban en el Teatro Juárez, que ya para principios del siglo XX ya estaba operando en una buena dimensión, y esto benefició bastante con la llegada de otros personajes con otra visión, digamos, de desarrollo, y que aportaron muchas cosas para la capital tamaulipeca. En la estación se atesora el patrimonio cultural e histórico que nos habla del auge y modernización de la capital de Tamaulipas, y también sus muros nos cuentan una historia de piedra y sol. La estación ha sido catalogada como monumento histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Arquitectónicamente, el edificio, aunque con modificaciones que ya ha tenido en todo su trayecto, sigue teniendo gran valor y belleza en cuanto a su arquitectura. Podemos encontrar cierto ritmo en las ventanas, una pureza en el trazo, podemos encontrar simetrías también dentro del trazo de las fachadas de la estación. Bueno, pues aquí podemos encontrar ya a detalle algunas características del edificio, como puede ser el zócalo. Entendamos un poquito la dinámica del edificio. Es un edificio, por así decirlo, de uso rudo por la gran cantidad de personas que vienen. Entonces el zócalo nos comienza a proteger de cierta forma lo que es el arranque de los muros del edificio. Aquí comenzamos a entender hacia dónde va el edificio. Arriba vemos claramente cómo se dibuja un arco. Arriba del letrero de sala de espera se dibuja claramente un arco, porque esto se puede dar por cambios de materiales, desprendimientos de los mismos al momento de no ser compatibles unos con otros. Pero bueno, aquí ya nos comienza a hablar el edificio, que ha tenido cambios durante su vida útil y hasta la actualidad. Y pues bueno, en este edificio podemos ver un almohadillado tanto en las esquinas del edificio como tanto en las ventanas y las puertas. Podemos ver también una clave en los arcos de las puertas y las ventanas que nos indican un realce. Desgraciadamente ya ha colapsado parte de la techumbre, y esto nos conlleva pues varias afectaciones. Podemos ver la principal, y es prácticamente obvio los que les voy a decir. Bueno, está creciendo un árbol dentro del edificio. En esta parte pues podemos ver lo que es uno de los tanques de agua. Una estructura en piedra y acero. Pues a la actualidad, pues bueno, parte de este mantenimiento que han mantenido las instalaciones, pues bueno, se va reflejada en el acero del tanque. Importante sería decir la degradación que ha tenido el edificio después de que termina de usarse como tren de pasajeros. Comienza a caer en una desintegración del espacio, y con a tener pérdida en la sociedad victoriense.
La estación no es solo una historia lejana. La estación trasciende en lo social mediante el esfuerzo de los trabajadores que la construyeron y de los ferrocarrileros que laboraron en ella. La estación es lucha y resistencia que conserva el patrimonio gastronómico, las tradiciones y las memorias de la comunidad. Pues también ese lugar como es generó empleo para miles de obreros, para ferrocarrileros, que era un gremio muy importante, con mucho poder, digamos, desde 1900 hasta 1960, 70, era un grupo muy aguerrido también, siempre con planteamiento de sus demandas sociales, laborales, etc. Un grupo muy poderoso que movía pues el país, el país se movía a través de los ferrocarriles, la gente, los viajeros, la mercancía, en fin. Entonces eso generó también a principios de siglo y hasta mediados del siglo pasado, en los 50, pues diversos movimientos sociales, laborales, en la cual intervenían los ferrocarrileros, que eran, digamos, en ese momento los más poderosos dentro de los aspectos sindicales, ¿verdad? Quisiera destacar tres movimientos sociales, movimientos obreros sindicales muy importantes de los trabajadores del ferrocarril. Uno es la huelga general, la primera huelga general que se realizó en 1927, que por cierto, aquí en Ciudad Victoria hay que destacar, fue importante, y lo voy a decir por qué, porque aquí vivía en ese tiempo Valentín Campa Salazar, que era el representante sindical de los trabajadores del ferrocarril aquí en la ciudad, y que aquí mismo en Ciudad Victoria se afilió al Partido Comunista Mexicano. Pues Valentín Campa llegó a ser un líder del Partido Comunista Mexicano y es un ícono de la izquierda mexicana. Fue un personaje muy importante, y aquí también recibió su bautizo represivo. Aquí por primera vez lo metieron a la cárcel por esa huelga general de 1927. Es muy importante. El gran movimiento ferrocarrilero del 1958-1959. Este movimiento fue encabezado por Demetrio Vallejo, líder del sindicato ferrocarrilero, fue electo secretario general, y Valentín Campa, que todavía andaba ahí ya en ese tiempo, y que por las grandes luchas, que fue un movimiento muy impactante, aquí en Ciudad Victoria paró un paro total, en Tamaulipas, en el país, hasta que el ejército intervino tomando los trenes, echándolos a andar por medio del esquirolaje, y además tomando los locales sindicales, y encarcelaron a 10,000 trabajadores ferrocarrileros, entre ellos a los principales líderes, a Valentín Campa y a Demetrio Vallejo, que duraron más de 10 años presos. Hay que recordar que esto fue en 1958, que todavía en el movimiento estudiantil de 1968, una de las banderas de ese movimiento fue la libertad de los presos políticos, particularmente de Valentín Campa y de Demetrio Vallejo. Lo que conocemos como ferrocarriles nacionales fue nacionalizado por Cárdenas en el 1937, y dado en cooperativa a los trabajadores en el 38. Entonces este es un esfuerzo de un gobierno que estaba del lado de los trabajadores, de los obreros, y este es un esfuerzo de que es posible que las empresas sean manejadas por trabajadores. Y eso, claro, no lo podemos ver porque pues no vemos ahorita a los trabajadores, a los ferrocarrileros, tampoco ya no está Cárdenas. Y sin embargo, aquí está la muestra de que no todo ha sido no todo ha sido como nos pueden decir que fue. Esta estación que parece insignificante a los ojos nuestros en este momento, fue un ramal importantísimo, porque como todos sabemos, Tamaulipas, por su lugar geográfico, es un lugar geopolítico. En el siglo XIX teníamos 3 puertos y mantuvimos una larga frontera con Estados Unidos. Y nosotros, si queremos hacer cambios sustanciales como sociedad, siempre tenemos que ver
qué sucedió en el pasado. Y eso significa esta estación de tren, que es en este momento casi derruida, pero que tiene un significado importante para nosotros, para los que viven aquí, para los que trabajaron, para gobiernos anteriores que se ocuparon de cosas fundamentales como de tener una economía que pudiera servir a la mayoría de la gente. Si tuvo un significado en el pasado, un significado trascendental, siempre genera comunidad. Generó comunidad en el pasado, genera comunidad en el presente. Quizá no es el mismo lazo social que significaba estar enlazado a través de los ferrocarriles o del movimiento obrero en sus diversas formas de labor al interior de los trenes para que estos pudieran caminar. Pero bueno, está el Escuadrón de la Muerte. A mucho orgullo. A mucho orgullo, por supuesto. Entonces es una comunidad donde este es su espacio. Los viernes, este es el espacio de una comunidad victorense, porque a pesar de que el tren se privatizó con Cedillo, y que, habría que también decir que fue en este periodo donde destruyeron lo construido en este país. Y bueno, aquí estamos precisamente como una parte de lo que conocemos que es el abandono. Y aquí estaba el busto de Jesús García Corona. Este nombre es parte de esa memoria colectiva y esa importancia de la vida de los trabajadores ferrocarrileros, como igual el Día del Trabajador Ferrocarrilero, que es el 7 de noviembre, que también es parte de esa memoria colectiva, porque se celebraban los días todavía, sigan haciendo, pero yo creo que sí, por lo menos el sindicato y los trabajadores ferrocarrileros, pero era un festejo de esta área, de esta área urbana y de la colonia Héroe de Nacosari y de la ciudad en su conjunto. Mi nombre es Andrés Coronado de León, ferrocarrilero jubilado. Me inicié en ferrocarriles el 7 de septiembre de 1955 en el departamento Glorioso de Vía. Jesús García Corona, estando el tren en el patio, pues se dio cuenta de que en ese rato unos furgones cargados con dinamita estaban prendidos, y inmediatamente le fueron a llamar, y estaba él, y tuvo la valentía de agarrar, subirse al tren y darle y sacarlo fuera del pueblo de Nacosari. ¿Para qué? Para que no afectara allí. Y a tantos kilómetros de salir de Nacosari explotó el tren con furgones cargados de dinamita, y murió él, quedó entre la máquina donde explotó todo. Por eso de ahí para acá se decretó Día del Ferrocarrilero el 7 de noviembre por el héroe de Nacosari, Jesús García Corona. Es que las vías del tren generaron vida, que eso es lo que no se alcanza a advertir y a ver. Quienes ofrecían sus alimentos para el tren, cuando se cierra el tren, pues se queda la costumbre y entonces se comienzan a establecer aquí. Entonces tenemos todos los días, pero fundamentalmente los viernes, un lugar donde se puede comer, y donde se puede comer barato y rico. A lo mejor no con cubiertos, pero tienes música también, como en los mejores restaurantes, tienes música en vivo. Aparece aquí Valentín Elizalde reunido. Ahí está. Claro, y aparecen distintos grupos que te hacen la vida grata. Y el comercio. O sea, aquí hay una comunidad donde hay comercio. Lo
interesante que podría ser para este momento es revitalizar este corazón, o sea, este corazón de la ciudad no está muerto porque tiene sus comunidades que le dan vida alrededor. Importante sería que alrededor de esta construcción mantuvieras tus comunidades, pero también que revitalizaras el tren. No está descabellado revitalizar ese medio de comunicación que es más barato, mantener las comunidades y quizá, que eso no les cuesta mucho recurso, mantener el edificio, mantenerlo como un museo donde se pueda hacer al interior de lo que es la estación un recorrido histórico del corazón de Ciudad Victoria, Tamaulipas, con diferentes actividades como funcionan los museos, y esto te revitalizaría el ámbito de la memoria histórica, del corazón histórico de la ciudad, de la comunidad, revitalizas la comunidad y además ofreces un servicio público barato a la gente que en realidad esté en condiciones de no poder pagar el autobús. O sea, ¿por qué no? La pregunta es ¿por qué no? ¿Por qué no se revitaliza el corazón de la ciudad? Bueno, siempre hemos observado ese lugar de la estación que se ve tan abandonado. Es en Ciudad Victoria, que es la capital del estado de Tamaulipas. Es un lugar fantástico, realmente que está desaprovechado. Y pasa un gobierno y pasa otro, y siempre se comenta con la gente de cultura qué pasa con ese espacio, porque ahí pueden haber museos. Incluso pueden ir, no sé, tener ahí huertos familiares, huertos colectivos, huertos de los vecinos. Hay lugares en Alemania, creo que en Francia también, no sé, pero en Alemania estoy segura, que te rentan un espacio pequeñísimo, es muy poquito lo que pagas al municipio. ¿Para qué? Para tener el derecho a poner cultivos de hortalizas. Entonces podría ser una parte así, para que tengan un pequeño ingreso que les permita el mantenimiento. La estación puede ser como un pequeño bosque urbano, jardines para polinizadores y todo eso vinculado a la población, a la gente que vive alrededor. Y eso es la estación del tren. Esta es la comunidad del tren, a la que muchos somos asiduos. Yo soy asidua a la comunidad del tren con respecto a la gastronomía. Es el recuerdo del pasado hecho presente. Y estas comunidades te permiten decir que el pasado está aquí. Es equivocada la afirmación quienes dicen que la historia ya está escrita, no. La historia se ha escrito y siempre está por escribirse. Siempre hay nuevas interpretaciones y nuevos grupos humanos que desean agregar una voz que el historiador a veces no recoge. Y esto es la posibilidad. Estas comunidades, estos grupos humanos alrededor de la estación y alrededor de lo que fue el ferrocarril. La estación no está perdida todavía. De nosotros depende reconocerla como nuestra herencia y nuestro legado para las futuras generaciones. También es nuestra responsabilidad conocerla, atesorarla y exigir a las autoridades que se restaure y conserve su historia, arquitectura y tradiciones, que la estación se mantenga como espacio comunitario y que vuelva a latir como el corazón de Ciudad Victoria. Era un domingo
Como a las 3 de la tarde estaba Jesús García acariciando a su madre. Dentro de pocos momentos, madre, tengo que partir, donde él se escucha un rato, se acerca a mí por venir. Cuando llegó a la estación, él estaba sirviendo un carro de dinamita que se le venía quemando. El fogonero le dice: Jesús, vámonos sapeando, mira que el carro de atrás ya se nos viene quemando. Jesús García le contesta: pienso muy diferente, yo no quiero ser la causa de que muera Victoria. Le dio vuelta